Te estarás preguntando por qué estoy tan elegante y es que hoy tenemos el resumen filoso número 2. Así es, gente, tenemos otra vez una nueva semana, otro videíto de doble filo. Y hoy tenemos mucho de qué hablar. La guerra de Milei con los periodistas. Están llorando de una manera impresionante los periodistas. También tenemos buenas noticias porque arranca una nueva etapa en lo que es el plan económico de Javier Milei. Y también estamos viendo buenas noticias para la gente de a pie. No solamente es la macro, ahora está empezando a ser la micro. Así que sin más vueltas, bienvenidos a un nuevo video de doble filo. Vamos a empezar con el tema principal de esta semana y es la guerra que hay entre Milei y el periodismo. ¿Es Milei un fascista que está en contra de la libertad de expresión? ¿O es en realidad que los periodistas están llorando porque se les terminó algo que parecía que no se le iba a terminar nunca? Y es el monopolio de la verdad. Por otro lado, ¿es Milei un violento que manda a golpear a los periodistas que no le gustan? Como por ejemplo a Roberto Navarro, que es del caso que vamos a estar hablando hoy. ¿O simplemente la gente odia a los periodistas porque mienten demasiado? Yo estoy más por lo segundo, pero vamos a ver lo que decía Roberto Navarro, que le echó la culpa tanto a Milei como a un colega suyo, Majul, de que lo fueran a golpear. Alguien me decía, con más experiencia, por cómo resultó el hecho, es decir, dos personas en el lobby de hotel que hagan eso, que nadie las... A ver, ponemos en contexto un poquito, porque no vamos a ver todo la editorial de Navarro, que es larguísima. El tipo estaba en un hotel, aparentemente en una reunión, no se sabe de qué, tampoco nos interesa la reunión, sobre qué estaba haciendo, pero estaba en un hotel y hubo un tipo que lo empezó a insultar. Lo empezó a insultar, supuestamente Navarro no hizo nada, hasta que se dio vuelta Navarro, lo encaró al tipo, pero otro que aparentemente estaba con esta persona que lo estaba insultando, lo golpeó de atrás. Se armó todo un lío porque, bueno, evidentemente porque golpeó a Navarro, pero Navarro tuvo internado porque tiene un problema de salud que lo obligó a estar internado y demás de una persona bastante mayor y todas esas cosas. Este es el contexto. Hago esta pausa para invitarte a que apoyes el canal de manera más directa. Realmente crecer en YouTube haciendo un contenido honesto, un contenido de periodismo real, sin clickbait, sin mentiras, sin engaños, es realmente difícil, es realmente complicado. Por eso, con tu suscripción, con tu me gusta y con tu comentario me ayudas a que el canal sea visto, a poder crecer y a poder traerte cada vez videos con mejor información, con más calidad y de la mejor manera. Por eso, una suscripción, un me gusta y un comentario me ayudan muchísimo. Sin más, volvemos con el video. Esto dice Navarro sobre el hecho. Conocía en el hotel, que podía haber sido armado, que me los mandaron. La verdad es que si les pagaron para hacer Cuando habla de lo mandaron, está hablando de Milei, de que Milei mandó a esta gente. este trabajo o no, es más o menos lo mismo, porque el presidente, y en este caso Majul poniéndole nombre, lo está mandando. Como mandaron el caso de Cristina cuando armaron lo de Revolución Federal y Acá se va la posta, me parece, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Milei y Majul? Primero porque Milei sacó el tweet, que ya seguramente viste el tweet de Milei de la gente no odia lo suficiente a los periodistas. Por este tweet, Navarro está diciendo que Milei mandó a esta gente a golpearlo a él. ¿Y por qué Majul, un periodista como Navarro, lo nombró como podría haber nombrado a Pepe Argento? Simplemente por eso Navarro lo vincula con Milei y hace esta vinculación de estos dos. Primero Milei, después Milei le dijo a Majul que tiene que decir mi nombre para que la gente venga y me golpee. finalmente terminó con un tiro en la cabeza. Es importante, sí. Y además de todo esto, ¿se acuerdan del hecho este de que
estaba Cristina con una multitud y apareció alguien y la apuntó y gatilló y se armó todo un lío. La banda de los copitos, como se lo conoce. Bueno, aparentemente también fueron mandados por Milei. La capacidad de fantasía que tiene la cabeza de Navarro y toda la gente del Destape es impresionante, porque tenés que vincular, tenés que, tenés que vincular estos dos hechos y a una persona que no tiene nada que ver, ¿eh? Si le dieron la plata a los copitos o no, si igual los mandaron los mismos. Ahí lo dice. Yo hago responsable al presidente de la Nación, Javier Milei, por lo que me pasó o me pueda pasar, y también a Luis Majul, que trabaja de eso, trabaja de marcar, pone atrás de él una foto, lo ha hecho con Grabois varias veces, y la otra vez que lo hizo varias veces con Grabois, Grabois fue atacado en la calle. Grabois fue atacado en la calle, porque generan eso. Y Majul se ocupa de marcar. Y hasta ahí nomás vamos a ver. A ver, los periodistas continuamente subestiman a la población y subestiman a la gente. ¿Nunca se pusieron a pensar los periodistas de que tal vez y solamente tal vez la gente los odia por las mentiras varias que dicen durante sus programas? Tal vez el odio que tienen no es generado por un político que ahora está en el poder, sino que es generado simplemente porque ustedes se creen con el dueño de la verdad y generan mentiras simplemente porque juegan políticamente o porque les conviene económicamente. Tal vez Milei no tiene culpa de nada de lo que les pasa a ustedes en la calle porque la gente los odia, sino que el odio está aunque Milei no diga nada. Y vamos a dar un ejemplo porque acá Navarro nombra dos temas y miente con los dos datos que da. Por empezar, en su editorial hace todo un delirio de un análisis económico bastante errado, pero nombra dos casos y miente deliberadamente en los dos casos. Primero nombra, no lo vamos a ver ahora, pero si quieren vayan a ver para que vean que no estoy mintiendo la editorial de Navarro, pero primero nombra el caso de los comedores, ¿no? De que Milei le sacó la comida a los comedores. Y esto es desinformar de una manera épica. ¿Por qué? Porque el gobierno no es que le sacó, y los tengo anotados para no olvidarme bien el dato, el gobierno no es que le sacó los alimentos a los comedores, sino que comenzó un nuevo esquema en el que ahora los comedores van a poder comprar su propia comida, van a poder gestionar su dinero sin que haya intermediarios, y sin que el gobierno le dé la comida, sino que van a poder elegir qué comprar y qué no comprar y cuándo hacerlo. Eso por un lado. También Navarro nombra y miente sobre el tema de los medicamentos a los jubilados. Y acá la desinformación es grave, porque es un tema sensible, y al igual que el de los comedores. Pero los jubilados sabemos que la están pasando mal y mienten más encima sobre ellos. ¿Qué pasa con los medicamentos a los jubilados? También comienza un nuevo sistema y es una transferencia de responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? La responsabilidad no va a estar 100%, no va a recaer 100% en nación, sino que va a recaer también en las provincias y los municipios. ¿Y cuándo va a poder intervenir, o mejor dicho, cuándo va a intervenir nación en el tema de los medicamentos a los jubilados? Va a intervenir si el municipio y la provincia informan por qué no cubren, los medicamentos a los jubilados. Si municipio y provincia dan un informe y dan una justificación de por qué ellos no cubren los medicamentos que tienen que cubrir, ahí nación va a intervenir para dar una mano. Pero la responsabilidad se transfiere. No es que le quitan ni le saca nada a los jubilados. Estos son dos ejemplos simplemente de cómo Navarro miente deliberadamente en el Destape. El Destape, vamos a meternos a otro tema que Navarro se metió solito, porque Navarro se comparó con Majul y dijo, che, tal vez Majul simplemente es un mandado y dice lo que Milei le manda. Vamos a hacer una comparativa entre el Destape, que es el medio que Navarro es dueño del Destape,
y Majul. Y esto no es para defender a Majul ni decir que es mejor periodista, simplemente es para ver la incoherencia de Navarro. ¿Cómo se mantiene el destape? El destape durante el año 2021 y 2022, durante el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández de Kirchner, recibía 178 millones de pesos durante el 2021 y el 2022 de gobierno nacional, obviamente, plata de vos y plata mía. Y su radio, esta plata lo recibía el Destape Web. Su radio, además de estos 178 millones, cobraba 48 millones de pesos. El Destape pasó a ser el tercer o cuarto medio, ahora no me acuerdo, pero el tercer o cuarto medio de comunicación que más cobraba de Nación después de que asumió Alberto Fernández. Cuando llega Milei al poder, esto se le termina al Destape, pero se le termina el Destape y se le termina a todos los medios de comunicación porque Milei cortó con la pauta oficial. Como dijimos muchas veces en el canal, es verdad, Milei cortó con la pauta oficial, pero Nación, todavía los municipios y las provincias siguen con estas prácticas que poco beneficio le trae a la sociedad. Y todavía el Destape, que cobraba entre 2021 y 2022 178 millones más 48 millones de su radio, pasó a cobrar entre el 2020 y el 2022, desde solamente el gobierno de Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, 518 millones de pesos. Mucho más de lo que recaudaba con Nación. Y en estos años, casualmente, el Destape repuntó, el Destape se hizo cada vez más conocido, se hizo cada vez más un medio más grande, con más influencia. Milei asume, corta la pauta y lo que hace Kicillof es aumentar el presupuesto de la pauta oficial. ¿Y cuánto aumentó el presupuesto Kicillof de la pauta oficial? A 26.000 millones. De 5.000 millones que destinaba a ese en concepto de pauta oficial a diferentes medios, el Destape, uno de los más beneficiados, aumentó el presupuesto a 26.000 millones de pesos. El Destape Web, el Destape, todo ese aparato de medio de comunicación aparentemente periodístico se mantiene gracias a la pauta oficial de la provincia de Buenos Aires y entre otros lugares también. Es decir, el Destape Web se mantiene con tus impuestos. Los míos no, porque efectivamente no vivo en la provincia de Buenos Aires, pero con los tuyos que vivís ahí sí. Déjame decirte que sí, bastantes. Ahora, volviendo al paralelismo que hay entre Navarro y Majul. Milei, en concepto, al menos de pauta oficial, desconozco otros tipos de métodos para pagarle a los periodistas. Al menos en concepto de pauta oficial, a Majul no le transfiere nada. Nada. Ahora, Kicillof sí le da a Navarro mucha plata en concepto de pauta oficial. Entonces, Navarro, ¿quién dice lo que le mandan? Majul, que no recibe nada de Milei, exceptuando algunas entrevistas, pero nada más. O vos, Navarro, que recibís millones y millones de pesos en pauta oficial del gobierno de Axel Kicillof. Es para reflexionar, es para pensar cómo estos pseudo periodistas mienten, engañan y tergiversan la realidad. Que esta pelea en realidad entre el periodismo con Milei no arrancó cuando Milei empezó a hacer gobierno, ¿eh? No es que Milei esperó a hacer gobierno y a tener poder
para pelearse contra el periodismo. La guerra contra el periodismo comenzó mucho antes de que Milei fuese presidente. O hay que pensar y recordar lo que decían los periodistas de Milei, con tal de que Milei no llegue a ser presidente, que se acostaba con la hermana, que se hablaba con perros, que si clonaba, que si... En fin, infinidad e infinidad de operaciones simplemente para que Milei no llegue a la presidencia. Y Milei se peleaba con ellos. Milei iba a los programas y gritaba. No cambió su comportamiento. Los que cambiaron son ustedes, periodistas, que comenzaron a decir, ah, no, Milei me dedica un tweet, esto es, Milei no quiere libertad de expresión. Milei está en contra de la libertad de expresión, estamos siendo censurados. El periodismo está en peligro, señoras y señores. Una de las grandes luchas contra el periodismo se refleja en lo que esta semana fue la lucha entre Pagni y Milei. Pagni, un personaje bastante particular. Vamos a ver lo que decía Pagni de Milei hace nada, días. Nosotros nos referimos varias veces en este programa a un libro magnífico, interesantísimo para leer, que se llama 30 días del poder. Lo escribe un historiador norteamericano, Henry Hashby Turner. Se refiere a los 30 días anteriores a la llegada de Hitler a la Cancillería, en enero del 33, a la Cancillería de Alemania. Y Turner sostiene en ese libro, de manera muy contundente, que era muy difícil que Hitler llegara al poder. Y se pregunta por qué llegó. Llegó porque cada dirigente importante de la clase política alemana de aquel momento tenía una hipótesis errónea respecto del comportamiento de los demás líderes. Ya se imaginarán hacia dónde está yendo Pagni, ¿no? Este paralelismo entre esa Alemania de esa época con Argentina de hoy. Los dos personajes, Milei con H. Una torre de Babel. Cada uno pensaba que el otro iba a hacer algo distinto de lo que el otro efectivamente quería hacer. ¿Y eso por qué se produjo? Por incomunicación. Entonces la tesis de Turner es que la incomunicación genera el caos, la incomunicación engendra monstruos, como diría Hegel. Estamos en un mundo muy dominado por ese fenómeno y en un país muy dominado por ese fenómeno, como vamos a ver ahora. Y vamos a dejarlo ahí. Esto es lo que decía Pagni. Hace el paralelismo. Pero ¿por qué están tan obsesionados Pagni, La Nación? Y esto hay que tenerlo bien en claro, porque los periodistas y los canales, los medios, no se distinguen en esta ocasión. Porque todos, La Nación, TN, C5N, El Destape, todos, excepto la derecha diario, pero todos van a coincidir en que Milei es un violento y no quiere libertad de expresión y está enojado. En realidad no está enojado con los periodistas, sino que quiere domesticarlos. Eso es lo que dicen en este momento todos los medios de comunicación. En estos temas no tienen distinción. ¿Y esto por qué es? Esto efectivamente es porque se les terminó el poder mediático que tenían, el monopolio de decir la verdad que tenían. Milei no es violento por decir que la gente no odia lo suficiente a los periodistas, sino que Milei es la reacción al odio que ya existía de la gente hacia los periodistas. Y en Milei se encarna ese odio. Milei lo único que hace es responder a las mentiras, a las acusaciones, es desmentir esas cosas de los periodistas que continuamente, por querer tener un beneficio económico, por querer tener una influencia política, por querer extorsionar incluso políticamente y hacer sus juegos para sus beneficios,
Milei lo responde y dicen que eso es violencia y que eso es libertad de expresión. Pero cabe aclarar que tienen libertad para decir lo que dicen. Simplemente no se bancan la parte contraria. Hay que pensar quiénes serían los que no quieren libertad de expresión, sino que quieren simplemente ellos tener y poder decir lo que ellos quieran sin la libertad de expresión de aquel que le contradice. Es curioso eso, ¿eh? Esto es lo que le respondía Milei hablando con Gayusa a Pagni. Me hace una analogía para asimilarme con Hitler. Eso está mal y además es delito. Es delito. Efectivamente es delito. No, Milei está persiguiendo a Pagni. Entonces le voy a caer con toda la de la ley. Sí, Daya se lo marcó. Encima, lo de La Nación es un escándalo porque siempre se publica la nota completa de las atrocidades que dicen en la editorial. Lo recortaron, después trataron de arreglar y emparcharon de otra manera, con lo cual, digamos, eso ya muestra la culpabilidad. Es más, casi es de criatura, porque la verdad es que hoy están los videos, todos, con lo cual es muy grave, digamos. Vamos a ver ahora una serie de tweets a los que Milei le habla a los periodistas y nos sirve para tratar de responder a esta pregunta de si Milei odia, si Milei es un fascista que no quiere la libertad de expresión, etcétera, 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 que los zurdos y los periodistas dicen mucho. Mensaje a los periodistas. Dado todo lo que lloran cada vez que le contesto a la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir, lo hacen 7 por 24. Yo les pregunto, dice Milei, ¿no se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si cometen un error, ¿qué les parece pedir perdón? Al mismo tiempo es indignante que cada vez que señalan los errores, no se bancan el vuelto, en lugar de pedir perdón o aclarar el tema, lloran ataque a la prensa. Entiendan que no están por encima de nadie y que cuando erran, mucho más de lo normal, pidan perdón. El nivel de soberbia y ego desforado los hace pensar que están sobre una torre de marfil que ya no existe. El periodismo estaba acostumbrado a estar en un lugar en el que no se les podía decir nada, no se los podía cuestionar. Esta es la palabra clave. El periodismo está siendo cuestionado por cada información que da como verdadera. Y esto, a contrario de lo que están diciendo ahora, es muy beneficioso para la democracia. No hay nada más democrático que se puedan contrastar las opiniones, que se puedan contrastar las informaciones y que en ese contraste, que en ese abanico de información se encuentre la verdad de los hechos. Y que las redes sociales le muestran todo el tiempo los seres despreciables en que se han convertido. Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase la gente no odia lo suficiente a los periodistas. Esta es la gran frase que salta el hecho, a ver, ya lo decían antes de esta frase, pero esta frase es como que lo refuerza y esta frase es como que ellos se sienten que lo confirma. Los periodistas tienen que entender algo, la gente los odia estando o no estando Milei en el medio. La gente los odia. Milei representa ese odio que la gente les tiene. Pero la gente los odia. Han mentido, han jugado políticamente, han jugado de una manera pornográfica con las mentiras, con las operaciones políticas, con el tener el monopolio de la verdad y han deshonrado primeramente la profesión periodística, porque la profesión periodística puesta al servicio de la verdad es una de las profesiones más honorables que existen. Pero ustedes, periodistas, la han prostituido de tal manera que la gente los termina por odiar.
Antes decía que la gente ya perdió credibilidad, pero ahora no solamente es que perdieron credibilidad, ahora ganaron odio. Y esto, repito, va más allá de si Milei está o no en el medio. Tienen que empezar a vestirse de humildad. Ya no son los emisarios de la verdad. Ahora son cuestionables como cualquier tuitero, como cualquier youtuber de las redes sociales. Vamos a ver otro tweet de Javier Milei. Y en este tweet Javier Milei hace preguntas. A ver, primera pregunta. Si una persona no tiene ganas de hablar con el periodismo, ¿hay una ley que la obligue? Y acá vamos a empezar a ver prácticas del periodismo que eran impunes ante los ojos de la sociedad. Si una persona le manifiesta a los periodistas que no quiere hablar con ellos, ¿tienen los periodistas derecho a perseguir, hostigar y acosar a una persona para tener una respuesta? Esto lo vemos en todos los periodismos. Porque ahora nosotros nos dedicamos más al periodismo político y demás, pero en todos los periodismos es asqueroso ver a un periodista, a un notero, por ejemplo, que trabaja en los programas estos de chimentos. Es asqueroso, es repugnante ver cómo la gente es hostigada, es perseguida. Y después hablan de respeto y hablan de respetar lo que uno dice y lo que otro hace. Son la voz de la corrección política, pero ellos son impunes a totalmente todo. Frente a la no respuesta, pregunta Milei, ¿tienen los periodistas derecho a golpear a la persona con el micrófono en la cara? En caso que la persona abordada por las cámaras sea de conocimiento público que es fotofóbico, es decir, le tiene terror a las fotos, ¿es lícito, pregunta, que el camarógrafo le ponga luces en la cara sabiendo que daña los ojos de la persona? Y esto viene a raíz de lo que ha pasado con Santiago Caputo la otra vez, cuando el chabón estaba entrando a la casa de gobierno y era impresionante la cantidad de periodistas y un fotógrafo. Esto es impresionante, porque todos dicen, no, el gesto patotero y de mafioso de Santiago Caputo sacándole foto a la credencial del periodista fotográfico. Pero el chabón, Santiago Caputo, primeramente le dice, y lo voy a poner en la edición de esto porque es necesario que lo vean. Primeramente le dice, che, no me saques foto, y el periodista le pone la cámara en la cara. O sea, si eso no es falta de respeto, si eso no es patoterismo, si eso no es lo más bajo éticamente como periodista, no sé qué es, sinceramente. Hay muchas cosas que el periodismo tiene y que ha manchado a la profesión. Esto es generalizar, sí, porque es general. El problema del periodismo es general, no es de un periodista en particular, no. La profesión se ha prostituido, la profesión ha entrado en una oscuridad tan inmensa por culpa de sus periodistas. De un modo puro, de un modo en el que no reciba dinero de corporaciones políticas, que no reciba dinero de fondos públicos, que se financien de una manera honesta. De esa manera el periodismo es la profesión y siempre al servicio de la verdad. De esa manera el periodismo es la profesión, una de las profesiones más nobles que existe. El periodismo tal y como existe hoy en Argentina, y esto es un problema mundial, pero en Argentina explícitamente, es una profesión muy peligrosa para la democracia. Muy peligrosa para el correcto funcionamiento de la democracia. Lo vimos cómo intentaron utilizar esta herramienta del periodismo para que unas elecciones en el año 2023, las elecciones no se lleven a cabo de la manera más correcta posible. Porque ensuciaron tanto a un solo candidato que gracias, si no hubiese sido gracias a las redes sociales y gracias a que comenzó a combatir al periodismo y se empezó a cuestionar, mejor dicho, al periodismo, si no hubiese sido por eso, hoy el candidato
el candidato que tendríamos como presidente hubiese sido Sergio Massa o, en su defecto, Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver una de las prácticas muy comunes del periodismo actual. Milei, en el mismo diálogo que vimos con Cayusa, habló también sobre el Papa Francisco y dijo lo siguiente, ¿no? Dijo que el Papa le había dicho que cuide a los más, a los más vulnerables, como dice acá. Y según La Nación dice, y yo me comprometí a documentarlo. Según La Nación, esa fue la respuesta de Javier Milei. Y no miente al 100%. Y esta es una de las prácticas muy claras de este siglo del periodismo. Porque claro, Milei efectivamente, después pueden ir a ver la entrevista, no la vamos a ver ahora porque se va a hacer muy largo, pero efectivamente Milei dijo esto y yo me comprometí a documentarlo. Pero es un pase que hace, simplemente lo menciona, menciona a Bullrich, pero la respuesta completa de Milei es que Milei le dijo que él cree que ya cumplió con su promesa. ¿Por qué? Y acá Milei lo menciona. Mi respuesta fue: el Papa me pidió que cuidara a los vulnerables y le cumplí bajando la cantidad de pobres en 10 millones de personas. Es decir, la nación obvió, porque no es que no escuchó, que no sabía o que se quedó corto, justo se le cortó el wifi, no, obvió deliberadamente esta parte porque beneficiaba a Milei. Eso es lo que hace el periodismo, no solamente que en ocasiones miente deliberadamente, sino que cuenta medias verdades deliberadamente para tergiversar la opinión pública, para moldear la opinión pública. Y a esto me refiero gracias a las redes sociales. Porque si no hubiese sido de que existe Twitter y de que existen las redes sociales, no hubiésemos sabido exactamente, tal vez, o mejor dicho, solamente las personas que vieron la entrevista se hubiesen enterado de lo que realmente Milei dijo, o lo que realmente, cuál era el contexto y demás. Sino antes nos quedábamos con esta palabra, este fragmento, y nos hubiésemos quedado con que, Milei se comprometió a documentar. ¿Documentar qué? No tiene sentido incluso. Medias verdades que se transforman, sacadas de contexto, que se transforman y se dan para moldear la opinión pública. En este caso, sobre Milei. En otro orden de cosas, vamos a terminar este video hablando de las buenas noticias económicas. Por un lado, bajó la nafta. Bajó la nafta un 4%. La medida fue tomada primero por YPF, después le siguió Shell, por ejemplo, Axiom. La nafta bajó. Yo tengo un tío que siempre, cada vez que bajan las cosas, lo menciono porque él me dice, no, antes hablábamos, las cosas nunca van a bajar, qué sé yo. Bueno, las cosas están empezando a bajar. Le mando un saludo a mi tío que seguramente puede llegar a estar viendo esto. Las cosas están empezando a bajar. Además de esto, el vocero Manuel Adorni confirmó algo histórico. Por primera vez desde la estatización en el 2008 de Aerolíneas Argentinas, la empresa va a dejar de recibir fondos del Estado-Nación. La empresa recibía fondos para poder cubrir su déficit. De hecho, desde el 2008 hasta la fecha, se le dio desde el Estado-Nación más de 8.000 millones de dólares para cubrir su déficit. Y con la conducción en el gobierno de Javier Milei, pues haciendo las cosas como debe ser, la empresa va a dejar de pedir fondos para cubrir su déficit al Estado Nacional Argentino. Javier Milei dio una conferencia en la Expo EFI 2025 y dio un titular y dio algo bastante bueno económicamente, algo del plan económico. Básicamente contó que se terminó con la etapa de la estabilización económica y ahora es momento de pensar en crecer. Vamos a ver lo que decía. La charla de hoy es sobre crecimiento económico. Es decir, es la hora del crecimiento económico. Hemos concluido la etapa de la estabilización
No quiere decir que las cosas están perfectas, pero sí hemos concluido con la estabilización. Y ahí lo teníamos al presidente. Es momento de empezar a crecer. Y esto realmente es así. No sé si se acuerdan, la semana pasada en el resumen filoso número 1 hablábamos de las proyecciones del FMI, del Banco BBVA, de varios organismos que proyectaban que Argentina, en comparación y en contracorriente a lo que el mundo iba a crecer, Argentina va a crecer más de un 5% en el PBI en este año, que iba a estar mucho mejor, que sí, que va a tener dificultades porque es un año electoral, porque pueden pasar muchas cosas, pero Argentina proyecta a crecer más de un 5% en el PBI. Cuando el mundo está enfrentando una crisis y se prevé que el mundo va a caer en crecimiento, es decir, no va a crecer tanto. Argentina va a ser uno de los países, si no el más, que va a crecer en este año. Así que lo que dijo Javier Milei no es un disparate ni un discurso sin sustento, sino que tiene el sustento en la realidad. Es hora de empezar a crecer. Ya se está viendo en la micro, en la macro los datos son excelentes. Se está viendo en la micro, es verdad, no está todo resuelto, no es perfecto, pero estamos yendo camino a, y eso es una de las cosas que a mí me encanta comunicar. O sea, sé que el periodismo le encanta comunicar lo trágico porque, bueno, porque es lo que más vende, porque realmente a nosotros nos atrae más lo trágico, pero comunicar cosas que son buenas para el país, comunicar buenas noticias, a mí me llena de alegría y de gozo. Así que, sin nada más que decir, hasta acá llegó el resumen filoso de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Si te gustó, para apoyar al canal te invito a que le des un me gusta y que compartas este video. Y si no estás suscrito al canal, te pido que te suscribas, porque es la mejor manera de que el verdadero periodismo, el periodismo que no está financiado por ningún organismo público, por ninguna ONG, ninguna fundación, ningún magnate multimillonario, sino que esto se financia por ustedes, por la gente que banca el canal. Si querés bancar al periodismo libre de verdad y volver a ser, como decíamos, a esta profesión noble de vuelta, te invito a que te suscribas, que dejes un me gustas y comparta este video y que nos apoyes cada vez que subamos uno nuevo. En fin, lo dejamos hasta acá. Mi nombre es Kevin Leiva y esto fue un nuevo video de Doble Filo. Nos vemos en la próxima. Chao.